¿Pasa a vosotros, hermanos? Antes de comenzar con con esta predicación, les invito a que, pues, hermanos, encorvemos nuestra servicio y oremos a Dios, hermanos, para que Dios ah, pueda ayudarnos en este trayecto de estos cuantos minutos. Les pido que me acompañen, hermanos. Bendito Padre Celestial, que moras en lo más alto de los cielos, Señor. Venemos encarecidamente, Señor, compareciendo delante de ti, Padre eterno, antes de comenzar con esta predicación. Queremos rogar, suplicar, Señor, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que, Señor, abras nuestro entendimiento, que pongamos un corazón disponible, Señor, para que tu palabra, Señor, sea sembrada en cada uno de estos corazones y que nadie de aquí, Señor, hoy en este día se vaya sin, Señor, a experimentar de tu palabra, Señor. Que nos des ciencia, Señor, que nos des también la paciencia para poder, Señor, discernir todo lo que tú hablarás hoy, Señor. Bendice pues a cada uno de mis hermanos, de los que se encuentran hoy aquí, Señor, de los que no estuvieron, pues hazles llegar de alguna manera este mensaje, Padre eterno. Solamente te queremos pedir, Señor, que si en nosotros se ha asomado cierta rebeldía o cierta soberbia, Señor, que pueda a lo mejor, Señor, efecto en nosotros, que la elimines, que la disipes, Señor, y seamos atentos a tu mensaje. Porque te lo pedimos, te lo suplicamos, por los méritos gloriosos, sublimes y perfectos de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar, hermanos. Por favor, se los suplico que tomen su asiento. Aliste, aliste su Biblia, hermanos. Alisten su santo volumen que poseen en estos momentos. Yo creo que con Dios no hay coincidencias, hermanos. Y el predicador de anoche me llamaba mucho la atención porque nos hacía saber que es necesario mantenernos en oración. Fíjese que le voy a presumir algo. Ese es el único texto que me sé de memoria. Primera Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Ese es el único. Que lo haga, solo Dios sabe y yo, hermanos, pero es el único texto que me sé de memoria. Pero hacía hincapié a eso, hermanos, que tenemos que orar. ¿Y qué es o sea, por qué tenemos que orar? Bueno, pues para suplicarle, para rogarle, ¿verdad? Y el canto decía, en la escuela incluso se trataba también hubieran venido, hermanos, estaba muy bonita la escuela sabática desarrollada por nuestro hermano Reyes. Y se aprenden muchas cosas, hermanos, de veras, cosas que a lo mejor pensamos que sabemos y estamos ahí aprendiendo, pero también, hermanos, decía este canto de ahorita, por eso le decía, nada es coincidencia. Decía Dios que por eso, dice el canto que por eso estamos aquí, porque estamos, ¿qué, hermanos? Buscando la misericordia de Dios, ¿va? Y estamos buscando de alguna manera el favor de Dios, compareciendo de alguna manera delante de nuestro Dios. Solamente Dios y usted, Dios y yo sabemos en las cosas que hemos andado errando, que hemos estado errando. Y por eso venimos aquí, en cierta manera calladamente venimos a decirle que se compadezca de nosotros y intentar pues a tener un acercamiento con Él, hermanos. Íbamos yo y mi hija Sara en el camino la semana pasada y tratábamos este tema, y muchos tópicos más, pero tratábamos este tema de que qué fácil es enamistarse con Dios, pero qué difícil es reconciliarse con Dios. Y pasa tiempo, lleva un proceso y hasta nos intimidamos ir a doblar nuestra rodilla, ¿va? Y, y hacerle saber que hemos estado alejados bastante o algo o regular de Él. Mire, vaya a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a ver de cerca la parte baja del versículo 20.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, la parte baja del versículo 20. Qué hermoso se oye el ritmo de las Biblias cuando van trasladándose de una hoja a otra. Dice la última parte de ese versículo 20, dice, ¿cómo dice, hermanos? Reconciliados con Dios. Y así se va a llamar el título de esta predicación, hermanos. Reconciliados con Dios. Pero vamos a empezar a leer desde el versículo 17 y terminaremos ahí en el versículo 20. Pero así se llama la predicación de hoy, lo que trataremos, y agradecemos infinitamente a Dios por aquellos hermanos o hermanas o iglesias que nos siguen por ese canal de YouTube, que sin duda alguna no se pierden a las predicaciones de aquí de la Iglesia de Dios de Sparks, Texas, en El Paso, Texas. Que Dios me los bendiga donde quiera que estén. Pero hoy leeremos esta parte, esta porción bíblica, hermanos, estas cuantas citas bíblicas de la reconciliación con Dios. Vamos a leer desde el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De todo aquel que esté, del modo que esté en Cristo Jesús. El 18, y todo esto es de Dios, dice Pablo, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio, otra vez dice, la reconciliación. El 19, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra, otra vez dice, la reconciliación. El versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, y lo dice Pablo, dice, como si Dios, fíjese, nos rogase, o sea, Dios nos ruega, dice, nos hace que como si Dios estuviera rogándonos, que rogase por medio nuestro, dice, por medio nuestro, por conducto nuestro. Dice, en nombre de Cristo, dice, os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué dice? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿A quién era dirigida la carta, hermanos? ¿No era a la iglesia que se encontraba allá en Corintios? Pero fíjese que esta carta hoy se encuentra en poder nuestro. Y ese es el título que vamos a ver en esta predicación. Reconcíliense con Dios, tengan un acuerdo con Dios, hagan un arreglo con Dios, hagan un acercamiento con Dios, concíliense con el Creador, les decía el apóstol Pablo, y hoy lo leemos nosotros. Pero vuelvo a preguntar, a iniciar más o menos en manera de pregunta lo que dije al principio. Pero cuando rompemos esa amistad con Dios, es fácil eso. Se facilitan en muchos puntos hoy en día poder perder una amistad con Dios. Es bien fácil empañar esa amistad con Dios. Enamistarnos con el Creador. Es fácil. Incluso, hermanos, hasta algunas veces se nos hace difícil doblar nuestra rodilla, acercarnos a Él para hablar, para decirle que a lo mejor erramos, que de alguna manera andamos errando. En sí se hace difícil tener que decirle a Dios que queremos reconciliarnos con Él, porque le damos largas, porque etcétera, etcétera. La oración mengúa, ya no es igual como cuando 5 minutos, 2 minutos basta y se va. Nos levantamos, nos vamos.
Pero ¿sabe cuándo se ha puesto a pensar de alguna manera en qué manera o cuándo sucede esto de enamistarnos con Dios? ¿Se ha puesto a pensar en qué manera podamos romper esos lazos estrechos y amistosos para con Dios? ¿Cómo podríamos nosotros, después de que leemos aquí, reconciliados con Dios, de qué manera podríamos alejarnos de Dios? ¿De qué manera podemos perder poco a poco esa amistad en amistarnos con Dios? ¿Sabe que el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Jacobo Santiago, allá en el capítulo 4, del versículo 4 de esa misma carta, dice, hace algunas preguntas, dice, ¿no saben que la amistad del mundo es en amistad con Dios? Dice, ¿no saben? Dirige esa carta y diciendo así en el capítulo 4, versículo 4, dice, cualquiera pues que quiere ser amigo del hombre, del mundo, perdón, automáticamente dice ahí, se constituye como hermanos, amigo, ¿verdad? Que enemigo de Dios. ¿Por qué causa? Por andar haciendo mijas, por andar haciendo tratos con el mundo. Ah, ¿Cómo se rige el mundo ahorita, hermanos? ¿Cómo se desenvuelve? Entonces, dice el apóstol Pablo, reconcíliese con Dios, concíliense, le dice a los corintios, y vaya que Corintios tenía todas las facilidades para poderse enamistar con Dios. Pero Santiago hace hincapié en esto y dice, ¿saben qué? Todo aquel que quiera hacerse de una amistad con el mundo va a tener problemas con Dios. Se va a constituir enemigo de Dios. Entonces se va a enamistar con Dios. Que en estas fechas, hermanos, no acontezca eso. No arriesguemos. Imagínense, hermanos, qué es tener una amistad con el mundo. Imagínense. ¿Cómo se vería Jiménez diciendo un tricky tree? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo se vería Jiménez llevando a acostar un monito ahí al pesebre? ¿O cómo se vería Jiménez sentado en una mesa llena de suculentos platillos dedicados a los ídolos? ¿Cómo se vería Jiménez ahí? ¿Cómo se vería Jiménez? ¡Ay, ay, 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 ay! Dando canción. Se fija todas las cosas que pueden empañar a nuestras vidas para enamistarnos con Dios. Y yo le pongo un buen sonido a mi troca y total, que ruede el mundo. Entonces, todas esas cosas, hermanos, imagínense con un platito así redondito que haciendo pininos, así como que me caigo, no me caigo porque agarré de un pastelito que tenía algunas velitas por ahí. Oigan, hermanos, pues entonces quiere decir que si ando poquito fuera de órbita y ando queriendo, pues, quebrantar esa amistad fiel de Dios, porque esa es la fidelidad de Dios. Hemos estado hablando de eso. Entonces, ¿para qué? ¿O por qué? Enamistarnos Dios. No tiene sentido, hermanos. Y entonces, realmente de momento nos constituiríamos, y lo sabemos, am, nos constituiríamos así legalmente enemigos de Dios. Pongámonos a pensar eso, verá que no estoy fuera de la razón. Entonces, incluso hay un texto que nos puede avalar. Mire, se encuentra allá en la primera de Pedro, capítulo 3, perdón, 4:3, dice, porque nos debe pasar el tiempo pasado, nos debe de pasar el tiempo pasado de nuestra vida, hayamos hecho la voluntad del mundo, porque ya nos debe de bastar, perdón, dice, bastar el tiempo pasado de nuestra vida, que hayamos hecho la voluntad del mundo. Ya deberemos estar hasta aquí. Ya lo hicimos, ya pasamos por allí. ¿A qué se regresan ni para agarrar vuelo? Entonces, Pablo dice, reconcíliense con Dios.
Ahorita que hay tiempo, ahorita que es el momento, ahorita que están los tiempos buenos para reconciliarnos con Dios. Dice, andamos haciendo lascivias, consuficiencias, embriagueces, glotonerías, consuficiencias, abominales y luego, ¿sabe qué? Y también la idolatría. Entonces es difícil, hermanos, reconciliarse con Dios, pero de momento en un abrir y cerrar de ojos ya está con Dios en amistad. Mira otro texto que nos avala, Efesios capítulo 2. Acompáñenme ahí, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice el versículo 2, en que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo. En otro tiempo anduvimos, ya no. Conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, lo que le gusta al que ustedes ya conocen, que miente y que hace las cosas todas muy curious, así muy suaves, para hacer que uno muerda el anzuelo. El espíritu que ahora ora en los hijos de desobediencia. Déjeme le digo que para ser desobediente tuvo que haber sido obediente. Si no, pues entonces, ¿qué caso tendría? Entonces, si hay desobediencia, quiere decir que fue obediente. Entonces, ese espíritu ahora en los hijos de los desobedientes, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Y lo dice también como los demás, desobedientes. Es fácil, es fácil. Y vienen en línea todas estas fechas así, hasta salir a la rosca aquella última que le toca a alguien por ahí un monito y tiene que poner el platón. Bueno, pues que Dios nos ampare, hermanos, de veras. Pero el apóstol Pablo nos dijo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cree? Otra nueva criatura es. Ya todo se fue, ya no hay nada que perseguir, ya no están, ya se fueron, ya todo es hecho nuevo. Son hechas nuevas todas las cosas. Entonces sí es bueno saber, hermanos, que no conviene romper eso, ni fracturar tampoco esa fidelidad de Dios. ¿Para qué? No tiene caso. Entonces, distanciarnos es fácil, rapidito. Enamistarnos con el Creador es fácil. Y lo sabemos de qué manera. Y le voy a exponer algunos ejemplos bíblicos, porque dice la Escritura que el que hable conforme a la Escritura. Y vamos a ver algunos ejemplos. Le voy a exponer algunos ejemplos, varios casos de hermanos personajes que no alcanzaron a reconciliarse con Dios. Algunos la libraron, unos pudieron tener un acuerdo, un arreglo, como usted lo quiera pensar, un acercamiento con Dios, a conciliarse con Dios, pero otros ni siquiera hubo oportunidad para eso. Hasta hoy nosotros hemos venido corriendo bien, hermanos. ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Qué pasa? Hay que vivir al día con Dios y ponernos en las manos de Dios para librar cada batalla que se acerca a nuestras vidas. Entonces, desafortunadamente, hermanos, algunos no pudieron librarla, no alcanzaron, no pudieron, hermanos. Vaya al libro de Éxodo, capítulo 32. Vamos a trasladarnos hasta el Antiguo Testamento. Éxodo, capítulo 32. Lo bueno es que usted va a leer con su vista. Y yo sé que mis hermanos que están, o hermanas delante, o mis hermanas iglesias, o nuestras hermanas iglesias, pues que están del otro lado de la pantalla van a constatar con la escritura también, así como lo estamos haciendo nosotros hoy. Allá en Números, allí en Éxodo, capítulo 34. Perdón, es el capítulo 32, perdónenme, hermanos. Es el capítulo 32 del Éxodo. Y vamos a leer del 26 en adelante. Usted sabe esta historia. Después de que se despojaron de aretes, de arnillos, zarcillos, no sé, para hacer algo y hacerle fiesta a Dios,
Ya sabe usted la historia. Después de eso, note el versículo 26. En lo que Moisés estaba ausente pasó todo esto, pero dice el versículo 26, púsose Moisés a la puerta del real, o sea, del campo allí, del campamento, y dijo, ¿quién es de Jehová? Preguntó Moisés, y lo dice, júntese conmigo, y juntáronse con él todos los hijos de Levi, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poner a cada uno su espada sobre su muslo, pasar y volver de la puerta a puerta por el campo y matar cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Levi lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Cayeron del pueblo en aquel día como cuántos hombres. Fíjese, por socarrones, por olvidadizos, no alcanzaron a desenfundar, hermanos. Por decirlo así, de veras, no quisieron ni siquiera parpadear. La orden de Dios fue esa. Bueno, dice el 29, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que de él hoy bendición, para que de él hoy bendición sobre nosotros. Dice el 30, y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, al día siguiente, vosotros, ustedes, mas yo subiría. Note lo que dice Moisés, yo quizás, o quizás le aplacaré. Acerca de eso que hicieron, del error que tuvieron. Les dice, déjenme ir. ¿Saben qué? Tengo que ir. Tengo que ir a hablar con él. Tengo que exponerle, decirle, a lo mejor puede reconciliarse con ustedes. Chance. Déjenme ir a hablar con usted, con él. Y pueda tener o hacer un acuerdo con él y quizás lo aplaque. ¿Estaría enojado Dios? Moisés tuvo que ir. Dice el 32. 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, ruégote pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. Sí, se pone a cuentas con Dios y le dice todo, porque se hicieron dioses de oro. El oro está muy caro ahorita, hermanos, ya no hay chance de hacerse dioses de oro. Ya son de cartulina, papel o de lo que usted pueda asimilar, cómo se puede hacer un dios. Dice el 32, que perdone ahora su pecado, y si no, la condición que pone Moisés. Note usted, ¿hasta dónde llegó Moisés? Pone una condición para que los perdone. ¿Y sabe qué le dice? Si no, quítame de tu libro que has escrito. Bórrame. No me pongas. No me pongas allí. Nosotros sabemos de antemano que Dios lleva todo el récord de nosotros. Lo que hagamos, lo que no hagamos. Podamos escondernos o no escondernos. Dios lleva un registro de todo lo de nosotros a diestra y a siniestra. Y eso nos alerta. Hay alguien que nos ve, hay alguien que sabe de nosotros, un ser supremo, que sabe que necesitamos ponernos a cuentas con él de alguna manera, otra tarde que temprano. Y dice el 33, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este es el que voy a quitar yo de mi libro. No habrá más amistad con él. No tendré otra relación estrecha, amistosa con él. ¿No? Y dice el 34, ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, y aquí que mi ángel irá delante de ti. En aquel día de mi visitación, yo visitaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho una curiosidad allí, una artesanía. Igual alguien que era sacerdote, pues lo hizo con mucho tiento allí. Hasta allí iban bien, hermanos. Hasta allí iban bien. Salieron con unas ganas de aquella esclavitud. Iban con unas tremendas ganas
ignoraban, o no sé, hermanos, ignoraban que llevaban la ventaja de tener una estrecha amistad con Dios. De eso se trataba la escuela. Oyó nuestro Dios, oyó, hermanos, la angustia que ellos tenían cuando eran esclavos ahí en Egipto. Y decidió hacer una amistad con ellos. Que quedaron mal allí. Y Pablo dice, pues reconcíliese. No pudieron reconciliarse con Dios. No tuvieron esa oportunidad algunos. Moisés lo intentó, pero ¿sabe qué? No se pudo. Decía mi hermano pastor en la mañana, Dios ya tiene una línea. Entonces, no pudo Moisés cambiar el pensamiento de Dios, dijo, no, a ese. Entonces, es momento, es tiempo, hermanos. Yo creo que el tiempo es bueno para, si andamos caminando muy lejos, pues, o no sé qué tan distantes de Dios, reconciliarnos con Dios, gastar un poco la rodilla allí, hermanos, y como decía nuestro hermano predicador, orar sin cesar. Quizá le aplaquemos. Le dije que le iba a decir ciertos personajes en Números capítulo 12. Moisés tenía unos hermanos, se llamó Aarón y María. ¿Sí los recuerda? Bueno, hermanos, pues ellos se pusieron a hablar mal, tuvieron un acuerdo en hablar mal de aquel hombre fiel a Dios, de aquel que tenía una estrecha amistad con Dios, y empezaron a hablar mal de él por causa de una mujer, hermanos, que había tomado Moisés, una mujer etíope, y se pusieron pues, a expresarse mal de aquel siervo fiel de Dios, aquel que Dios lo tenía en grande estima, y no le pareció a Dios y lo escuchó. ¿Y qué cree que le pasó a María? Se llenó de lepra, hermanos. Se enllagó, se llenó de lepra. ¿Y sabe qué tuvieron que hacer con ella? La echaron 7 días afuera del campamento. Después de 7 días, le dieron oportunidad otra vez de adherirse al grupo, de volverla a aceptar. La alcanzó a librar, hermanos. Alcanzó a librarla, se alcanzó a reconciliar con Dios. Pero ahí en ese mismo libro de Números, el capítulo 16, no sé si se acuerda de aquellos 250 de Coré. ¿Qué pasó con ellos, hermanos? ¿No los tragó la tierra? ¿No se abrió la tierra y los consumió? ¿Los devoró? Ni parpadear pudieron, hermanos, por andar en contra de aquel siervo fiel que era Moisés, que tenía una amistad estrecha con Dios. ¿Sabrá Dios de amistad? ¿Conocerá la amistad, Dios? Nosotros debemos también conocer la amistad que Él nos brinda, como iglesia, individual, también. Pero eso no paró ahí, hermanos. No paró. Al siguiente día, hermanos, fueron 14,700 los que padecieron, los que murieron por el mismo asunto de Coré. ¿Se fija qué cantidades tan grandes? Enormes, que no pudieron reconciliarse con Dios. Son números rojos, hermanos, tremendamente que se disparan. ¿Cómo? De esa magnitud. ¿Qué me dice de aquel Sansón que fue juez de Israel? ¿Qué me dice de ese Sansón? ¿No mató leones? ¿No mató hasta 1,000 filisteos? ¿Y después qué pasó, hermanos? ¿No le, no le, no le botaron a ojos? ¿No lo raparon? Y se le cayó una construcción encima con muchos filisteos. Era juez de Israel. ¿Qué pasó con aquel rey David? ¿No mataba osos? ¿Leones también? ¿Hasta gigantes? Pues sí, sí lo hizo. Tenía mucha amistad con Dios. Y aparecen en las héroes de la fe, hermanos. Pero terminó
terminó perseguido por aquel hijo cruel que se llamó Absalón. Hasta llorar lo hizo y salió huyendo. Como le digo, algunos tuvieron la oportunidad de reconciliarse con Dios. Ahí al Salmo 51 se está despojando o anonadando al rey David con Dios, en las manos de Dios. Se está poniendo a cuentas con Dios. ¿No estaremos nosotros en un buen momento si no andamos muy de acuerdo con Dios? Yo también voy en la lista, hermanos. No crea que porque estoy aquí en el púlpito estoy a diestra y a siniestra diciendo estas cosas. Todos tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Es muy buen tiempo. Me decía Sara, o le decía yo a Sara, es bien difícil que te levantes, incluso antes de dar las gracias, por otro día tienes que decir a Dios que te perdone. O al acostarte, tienes que pedir perdón antes. Es rara la vez que usted o lo ha hecho, que se haya puesto en las manos de Dios y orado a Dios que no haya un perdón que decir. Siempre estamos pidiendo perdón. Y dice el canto, es nuestra maldad y no nos ha consumido. Entonces se prenden los focos rojos en estos tiempos y las alertas, los sensores y cuidado. Pero el apóstol Pablo dice a aquellos corintios, ¿saben qué? Necesitan pues ponerse a cuentas con Dios, reconcíliense con Dios. Pero nosotros estamos leyendo hoy esto y es para nosotros y la escritura es la que necesitamos para poder saber que sí necesitamos reconciliarnos con Dios. Porque de los antes ya mencionados, unos no alcanzaron ni a palpitar, no alcanzaron, es más, desafiaron, hermanos, y no pudieron asimilar o ignoraron por completo, mal, muy mal, ignoraron el poder de Dios. Así, de esas, ignoraron el poder de Dios y mire, nuestro Señor Jesucristo en cierta parte de la Biblia dice, o dijo, hermanos, ¿saben qué? Erran, ignoran las escrituras y el poder de Dios. Erran, ignoran con las escrituras o las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué decía esto? ¿A quién se lo decía? Se ha mantenido cerrado este volumen santo por algunos días. Por una semana, por un mes a lo mejor, días. ¿Ha decidido dejar de diezmar? ¿Hemos decidido dejar de hacerlo? ¿Se piensa o se ha participado en fiestas paganas que no convienen? ¿Celebraciones que no convienen? Se ha dejado el atavío que a Dios corresponde por respeto, como la vestimenta, el vestido, el velo. Hemos estado pasando por algo o ignorando la grata invitación que nos hace nuestro hermano pastor de aquí y el horario, haciéndonos saber, a invitarnos cordialmente a este lugar. Lo hemos pasado por alto, lo hemos hemos caso omiso. ¿Ha pasado eso? Hemos ignorado el llamado de Dios, hermanos. Lo hemos hecho. Tenemos muchas cosas que pensar. Porque déjeme le digo que si usted tiene una base bíblica que aporte o que tenga la razón por la cual puede dejar de hacer todo esto, ojalá que tenga una base bíblica y que usted pueda demostrar que sí está en lo correcto, que haya dejado todo de hacer todo eso que creyó y que ha venido haciendo por mucho tiempo y que de repente ya no lo está haciendo. Si tiene una base bíblica, qué bueno, pero si no la tiene y se está yendo nada más con lo que hace el montón, entonces ya Dios quiere que nos reconciliemos con Él. Si no tiene una base bíblica o no ha estudiado esta parte, ¿por qué dejó de hacer las cosas?
que a Dios le agradaban, y ya no las está haciendo. Entonces déjeme decirle que si no la tiene, algo que le apoye, entonces está siguiendo las fábulas de alguien más sin escudriñar. Porque en cierta parte, dijo así el Señor, erráis que ignora las Escrituras y el poder de Dios. Conociendo las Escrituras, ignoramos, erramos todavía. Y todavía, no obstante con eso, desafiamos el poder de Dios. ¿Cuántos personajes vimos ahí? ¿Cuánta mortandad vimos? ¿Cuánto pasó? Entonces, es bien difícil si es esto. Ponernos en mal con Dios, así es rápido, rapidito. Pero para enderezar otra vez esa estrecha amistad y tratar de enmendar esos cordones de estrecha amistad con Dios, esos vínculos, se nos hace bien difícil. Difícil. Entonces vamos a ir allá a Malaquías, capítulo 3. Y otra vez a leer la Escritura. Es el último libro del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 13. Dice, vuestras palabras han prevalecido contra mí, dice y firma Jehová. Y dijiste, y luego ahí viene la pregunta del bando contrario, ¿qué hemos hablado contra ti? En veces no necesitamos hablar, simplemente con llevar el pensamiento y hacer lo que nosotros se nos ha puesto por parecer, sin tener una base bíblica, entonces Dios se da cuenta, o no fueron abiertos ahorita los libros. Sí, y en Apocalipsis allí se abren de nueva cuenta. ¿Qué hemos hablado contra ti? Presentan defensa a los demás. Y lo dice Dios, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Eso es lo que han dicho. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley? Eso es lo que han andado diciendo, dice Dios. ¿Y a qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos? Entonces necesitamos todo esto que se avecina para andar alegres. ¿O necesitamos hacer lo que nosotros estamos pues conscientes de que esto es así, ya soy, para andar contentos? Y Dios detecta todo esto. Y Dios lo registra todo esto. Y lo sabe. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Y que andemos tristes? ¿Y que andemos todo el tiempo tristes ahí delante de Jehová de los ejércitos? Hoy, sábado, viernes, si supiera que unos hermanos vienen hasta con los ojos casi cerrados, donde ya vienen cansadísimos, hermanos, y no meten como 20 millas a sus carros para poder llegar aquí. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Dice el versículo 16. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y dice allí lo que vimos allá en Moisés, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dice Dios, fíjese bien lo que dice el 17, y serán para mí especial tesoro. Y si no nos reconciliamos con Dios, ¿lo seremos? Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo tengo de hacer, todos sabemos cuál es el día que se va a cumplir. Y perdonaré como el hombre que perdona a su hijo y que le sirve. Entonces, dice el 18, ustedes echarán de ver, se tornarán y echarán de ver la diferencia entre el justo y el malo, y entre el que le sirve a Dios y el que no le quiere servir. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestra mente. Dios conoce nuestro corazón a fondo. Y sabe que también que no lo decimos a las cuentas y a las claras. Sabe que en veces nos quedamos en silencio y decimos,
esto es lo que yo pienso que está bien y esto es lo que pienso que yo voy a hacer. Vaya ya a Isaías capítulo 1. Dice el versículo 16, la parte alta. Dice, lavad, limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejen de hacer lo malo. El 17, aprender a hacer bien y buscar juicio, restituir el agravio. El 18, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. El 19, si quisieres, fíjese, no forza a nadie, dice, si quieres hacerlo, si quieres, y si oyeres, comerás el bien de la tierra. El 20, la parte alta dice, si no quisieres, entonces yo te voy a considerar, hace la invitación como todo un caballero, ¿va? Dice, si quisieres, bien, y si no quisieres, bueno, entonces te vas a considerar mi enemigo, así de fácil. Y la iglesia de Dios no quiere eso. Nosotros no queremos eso. Tener una amistad con Dios. Nosotros no queremos que Dios esté enojado con nosotros, que esté molesto. Si tenemos oportunidad de un nuevo día, pues creo que hay oportunidad de reconciliarnos con Dios. Si hemos andado un poquito lejos, no sé qué tan lejos. Pero yo creo que Dios, hermanos, yo creo que el Creador está esperando algo de su corazón, de mi corazón, de nuestros labios. A lo mejor está esperando que de nuestros labios fluya o salgan. Yo no le acuso ni le estoy acusando de nada, simplemente que, hermanos, tenemos que ver realmente cómo podemos enamistarnos con Dios. Hay muchos puntos que podemos tocar y podemos enamistarnos con Dios. Si no lo queremos ver así, pues entonces, si quisieres, si lo dice allá, y si no quisieres, entonces yo creo que la frase más común o más práctica que hay en nuestro corazón, en nuestros labios para acercarnos a Dios antes de dormir o antes de activarnos para hacer ciertas diligencias en la mañana o por la mañana. Yo creo que Él está esperando en nuestro corazón y en nuestros labios oír, Señor, perdóname, si he andado mal, si he andado errando, si he estado inconsciente de las cosas que ando haciendo, perdóname, Señor, perdóname otra vez. Y Pablo dice, reconcíliese con Dios. Mi deseo es que Dios nos bendiga a todos como iglesia, hermanos, y Dios nos ampare en el trayecto de estas fechas tan difíciles que se van a presentar ahí. Paz a ustedes y que Dios me los bendiga.